Bienvenidos a El Culto al Relato. En este aterrador video, nos adentramos en los panteones más antiguos y tenebrosos, donde el silencio de la noche es interrumpido por lo inexplicable. Prepárate para escuchar relatos reales de experiencias paranormales vividas en cementerios, desde sombras inquietantes que se mueven entre las tumbas hasta voces susurrantes que emergen de la oscuridad y helarán tu sangre. Los panteones, lugares de descanso eterno, esconden secretos que pocos se atreven a explorar. En esta recopilación, te contamos las historias más escalofriantes que han sido enviadas por nuestros suscriptores y que te harán pensar dos veces antes de aventurarte en estos terrenos sagrados. Cada relato te llevará más allá del miedo, hacia lo desconocido, donde lo paranormal se convierte en realidad. No olvides suscribirte y activar las notificaciones para no perderte ninguno de nuestros próximos episodios llenos de misterio, terror y suspenso. ¿Te atreves a caminar entre las sombras de estos lugares donde la muerte y lo sobrenatural se encuentran? Dale play y acompáñanos en este viaje espeluznante. En lo profundo de la Sierra de Oaxaca, oculto entre la neblina perpetua que se aferra a los árboles como un manto espectral, se encuentra un cementerio antiguo, olvidado por el tiempo. Apenas un sendero mal marcado conduce a este lugar, donde las tumbas se alinean en desorden, invadidas por la maleza y cubiertas por musgo. Los pocos que recuerdan su existencia lo mencionan en susurros, con miradas temerosas, advirtiendo que ningún ser viviente debería pisar ese suelo sagrado cuando la oscuridad cae. Don Julián, un hombre de cabello encanecido y mirada cansada, había pasado más de 20 años cuidando aquel cementerio. Conocía cada rincón, cada piedra, cada nombre inscrito en las lápidas corroídas por los años. Sin embargo, a pesar de su largo tiempo trabajando allí, nunca se había detenido a pensar en las historias que circulaban en el pueblo. Para él, eran simplemente leyendas que los viejos contaban para asustar a los niños. Pero una noche de octubre, cuando el viento soplaba con un aullido que parecía provenir de las entrañas mismas de la tierra, todo aquello en lo que don Julián había creído comenzó a desmoronarse. El día había sido particularmente pesado. Una serie de tormentas había dejado el cementerio en un estado caótico, con ramas caídas y charcos de agua estancada. Don Julián, como siempre, se dispuso a hacer su trabajo, reparando lo que podía y limpiando las tumbas más recientes. El sol comenzaba a ponerse cuando notó que se le había hecho más tarde de lo habitual, pero decidió no darle importancia. Había prometido dejar el lugar en orden, y no pensaba irse hasta cumplir con su deber. A medida que la luz del día se desvanecía y el cielo se teñía de un gris plomizo, don Julián se encontraba colocando las últimas flores en una tumba cuando un leve susurro le hizo detenerse. Fue apenas un murmullo, un sonido tan bajo que podría haber sido confundido con el viento entre los árboles. Pero algo en ese susurro le hizo erizar la piel. Volteó rápidamente, esperando ver a algún intruso, pero no había nada. El cementerio estaba vacío, envuelto en un silencio casi opresivo. Trató de continuar con su tarea, pero los susurros regresaron, esta vez más claros, más insistentes. Venían de todas partes, como si múltiples voces se alzaran al unísono, murmurando palabras que no lograba comprender. El miedo comenzó a instalarse en su pecho, un temor primitivo que no había sentido desde su juventud. A pesar de su experiencia, don Julián sintió que algo no estaba bien. Decidió que era hora de irse y comenzó a caminar hacia la salida, pero los susurros lo siguieron, acercándose, envolviéndolo en una espiral de sonido que hacía eco en su mente. Los pasos resonaban a sus espaldas, lentos y pesados, como si algo invisible lo estuviera siguiendo. Cada vez que se giraba, el sonido cesaba, pero al dar la espalda, los pasos volvían, más cerca, más insistentes. El corazón le martilleaba en el pecho mientras apuraba el paso, pero parecía que el camino se alargaba interminablemente, como si nunca pudiera llegar a la salida. La neblina comenzó a espesarse, oscureciendo el paisaje, hasta que don Julián apenas podía distinguir el camino frente a él. Entonces, frente a la tumba más antigua del cementerio, donde la lápida estaba tan desgastada que el nombre era ilegible, una figura apareció entre la bruma. Era una mujer,
vestida completamente de negro, con un velo que cubría su rostro. Su silueta era apenas un contorno en la penumbra, pero irradiaba una presencia inquietante. Don Julián se detuvo en seco, sintiendo que algo muy antiguo y maligno se alzaba ante él. El aire se volvió pesado, difícil de respirar, y un frío sobrenatural lo envolvió. La figura comenzó a moverse hacia él, lenta pero inexorablemente, sus pies no hacían ruido al rozar el suelo, como si flotara a unos centímetros de la tierra. Don Julián intentó retroceder, pero sus piernas no respondían. El miedo lo tenía atrapado, paralizado como un ratón ante la serpiente. Quería gritar, pero ningún sonido salía de su garganta. Las voces en su cabeza eran ahora gritos desgarradores, lamentos de almas en pena que lo atormentaban con su desesperación. La mujer levantó una mano hacia él, una mano pálida y delgada que parecía translúcida en la oscuridad. Cuando estuvo lo suficientemente cerca, don Julián pudo ver bajo el velo un rostro cadavérico, con ojos hundidos y vacíos que parecían absorber la poca luz que quedaba. Al sentir su mirada, el terror en su corazón se convirtió en un pánico insoportable. La mano se extendió más, hasta casi tocar su pecho, y en ese instante, una fuerza invisible lo arrojó al suelo con violencia. Despertó al amanecer, tendido en la entrada del cementerio. El sol comenzaba a despuntar, disipando la neblina y devolviendo el mundo a su apariencia normal. Sin embargo, don Julián no podía dejar de temblar. En su brazo derecho, tenía marcas de dedos, como si algo lo hubiera agarrado con fuerza. Las marcas eran oscuras, casi negras, como quemaduras que parecían penetrar en su piel. Sus ropas estaban sucias y rasgadas, pero su mente estaba en peor estado. No podía recordar cómo había llegado hasta allí, solo las imágenes de la mujer y el horror que había sentido. Los habitantes del pueblo lo encontraron más tarde ese día, vagando sin rumbo, con la mirada perdida y murmurando incoherencias sobre una mujer de negro. Había perdido la cordura, o eso decían los que lo conocían. Nadie pudo hacerle recuperar el sentido, y el cementerio quedó sin cuidador. Desde entonces, nadie se atrevió a ocupar el puesto de don Julián, y el cementerio fue lentamente devorado por la naturaleza, volviéndose un lugar prohibido, donde el silencio reinaba y donde se decía que los muertos aún susurraban, buscando a alguien que los escuchara. Cada año, Armando visitaba el antiguo cementerio de Tlalpan para honrar la memoria de su madre, enterrada en una tumba solitaria rodeada de árboles centenarios. La noche en que decidió ir este año, algo en el aire parecía advertirle que no debía hacerlo, pero ignoró esa sensación y se adentró en el cementerio con la misma devoción de siempre. El viento soplaba con fuerza, haciendo crujir las ramas de los árboles y arremolinando las hojas caídas a sus pies. La luna apenas se asomaba entre las nubes espesas, creando sombras que parecían cobrar vida propia. Armando, con el corazón un poco acelerado, avanzó por el estrecho sendero hasta llegar a la tumba de su madre. Encendió una vela y se arrodilló para rezar, pero algo lo hizo detenerse en seco. Un sonido, apenas perceptible, rompió el silencio de la noche. Era el llanto de un niño. Se levantó y miró a su alrededor, tratando de localizar la fuente de ese llanto. No había nadie, solo la oscuridad envolvente del cementerio. Sin embargo, el llanto persistía, y esta vez parecía venir de una tumba cercana, una pequeña lápida medio oculta por la maleza. Intrigado, y con un creciente malestar en el pecho, Armando decidió acercarse. Al llegar a la tumba, vio una figura pequeña, acurrucada junto a la lápida. Era un niño, de no más de 7 años, con la ropa desaliñada y sucia. Tenía el rostro cubierto de lágrimas, y sus sollozos eran tan dolorosos que Armando no pudo evitar sentir compasión. Se inclinó hacia el niño, colocando una mano en su hombro. ¿Estás bien? ¿Qué haces aquí solo?, preguntó con suavidad, intentando no asustarlo. El niño levantó la cabeza lentamente, y lo que Armando vio le heló la sangre. Los ojos del pequeño eran de un negro absoluto, vacíos como un abismo, y su piel estaba pálida, casi translúcida bajo la luz de la luna.
Una sonrisa torcida se dibujó en su rostro, revelando dientes afilados que no pertenecían a ningún ser humano. Antes de que Armando pudiera reaccionar, el niño se lanzó hacia él, sujetándolo con una fuerza sobrenatural que no correspondía a su tamaño. El llanto se transformó en una risa maligna, una risa que resonaba en todo el cementerio como el eco de algo terriblemente antiguo y perverso. Armando intentó zafarse, pero las manos del niño lo sujetaban con una firmeza imposible, arrastrándolo hacia la tumba. «Suéltame», gritó Armando, mientras el miedo lo paralizaba. Sentía como si el frío de la muerte se infiltrara en sus huesos, mientras el niño lo empujaba más y más hacia la tierra húmeda y fría. La risa del pequeño se intensificó, y Armando sintió como el suelo se abría bajo él, como si la tumba misma lo estuviera tragando. La oscuridad lo envolvió por completo, y la última cosa que vio antes de ser arrastrado al abismo fue la cara del niño, ahora desfigurada por una mueca de pura maldad. Los gritos de Armando se apagaron mientras la tierra lo cubría, y el silencio regresó al cementerio. A la mañana siguiente, su coche fue encontrado estacionado fuera del cementerio, pero de Armando no había rastro. Los pocos que se atrevieron a buscarlo solo encontraron una tumba pequeña, la misma donde había visto al niño, pero no había señal de que hubiera sido abierta. Desde entonces, las leyendas en Tlalpan hablan de un niño perdido que llora en el cementerio durante las noches más oscuras. Se dice que si escuchas su llanto y te acercas, serás la siguiente víctima de su maldad, atrapado para siempre en una tumba sin descanso, mientras su risa siniestra resuena en la oscuridad, reclamando otra alma para su reino de sombras. Era una noche oscura y sin luna en San Luis Potosí. El cielo estaba cubierto por un manto de nubes densas que absorbían toda la luz. Un grupo de 6 amigos, Ana, Pedro, Laura, Luis, Sofía y Marco, decidió aventurarse en el viejo cementerio de la ciudad, atraídos por el desafío de una experiencia fuera de lo común. El cementerio, conocido por sus leyendas y su antigüedad, parecía el escenario perfecto para una noche de diversión y bebidas. A la medianoche, el grupo llegó al portón oxidado del cementerio, el cual crujía ominosamente al abrirse. Con las luces de sus teléfonos y botellas en mano, cruzaron el umbral de lo que parecía un lugar de calma eterna, ahora envuelto en una atmósfera inquietante. Las tumbas eran antiguas, algunas con inscripciones casi borradas por el tiempo, y una bruma espesa cubría el suelo, envolviendo el lugar en un aire de misterio. Se dirigieron hacia una tumba particular, una de las más antiguas, adornada con estatuas desgastadas por el tiempo y rodeada de un viejo roble cuyas ramas parecían garras en la penumbra. La noche avanzaba y el ambiente se volvía cada vez más opresivo. La temperatura descendió repentinamente, y una sensación de incomodidad comenzó a instalarse entre ellos. Marco, siempre el más intrépido, decidió explorar la parte más antigua del cementerio, adentrándose en un laberinto de tumbas y mausoleos. Mientras avanzaba, notó que la atmósfera se volvía aún más densa y pesada. Las sombras de las lápidas parecían moverse de manera irregular, distorsionándose y formando figuras que se arrastraban por las piedras. De repente, Marco sintió una vibración extraña bajo sus pies, como si el suelo estuviera temblando. Al mirar hacia abajo, vio cómo las lápidas comenzaban a crujir y a inclinarse, como si estuvieran siendo movidas por una fuerza invisible. El aire se volvió cada vez más helado y el suelo parecía cambiar bajo sus pasos, como si estuviera atrapado en un sueño inquietante. El terror se apoderó de Marco cuando observó una figura oscura aparecer en la distancia. Su forma era vagamente humanoide pero distorsionada, con movimientos erráticos y una presencia palpable de maldad. La figura avanzaba lentamente hacia él, su silueta desdibujada en la oscuridad. Marco intentó retroceder, pero el suelo se sentía pegajoso, como si algo lo estuviera reteniendo. La figura se acercó cada vez más, y Marco pudo distinguir unos ojos brillantes y vacíos que lo observaban con una intensidad aterradora. La sensación de ser observado y perseguido creció, y Marco sintió una desesperación profunda. El aire se volvió tan frío que sus respiraciones se condensaban en nubes blancas, y el viento se convirtió en un aullido que parecía atravesar el cementerio.
En un intento desesperado por escapar, Marco tropezó con las tumbas y sintió que una fuerza invisible lo empujaba hacia atrás. La figura oscura se movía con una rapidez sobrenatural, acercándose con cada paso. Marco finalmente encontró el camino de regreso al grupo. Sus amigos estaban paralizados por el miedo, mirando con ojos desorbitados a una figura que se materializaba a lo lejos. La figura, con una forma aún más definida, se acercaba lentamente al grupo. La atmósfera se volvió tan densa que resultaba difícil respirar, y el frío se volvió más intenso. La figura oscura parecía absorber la luz a su alrededor, proyectando una sombra que envolvía todo a su paso. Un grito desgarrador resonó en el cementerio, y la figura se lanzó hacia ellos con una velocidad aterradora. Sin pensarlo dos veces, el grupo de amigos huyó del cementerio, corriendo sin detenerse hasta que alcanzaron la seguridad de la ciudad. El portón se cerró detrás de ellos con un estruendoso golpe, como si una fuerza invisible hubiera decidido que su tiempo en el cementerio había terminado. Nunca volvieron a hablar de esa noche, y el cementerio quedó grabado en sus memorias como un lugar de terror absoluto. Las leyendas locales hablaban de un guardián oscuro que había sido despertado por la perturbación de los vivos. Se decía que esta entidad no descansaría hasta que quienes habían perturbado su reposo se enfrentaran a sus peores temores. Con el tiempo, aquellos que se aventuraban cerca del viejo cementerio decían que podían sentir una presencia opresiva, una sombra que se movía en el borde de su visión y un frío inesperado que les helaba los huesos. El cementerio seguía siendo un lugar de misterio y terror, un recordatorio de que algunos lugares están destinados a permanecer en paz, y que desafiar esa paz puede traer consecuencias aterradoras. En una noche oscura y silenciosa en San Juan de los Lagos, un pequeño pueblo en Jalisco, el joven Rodrigo recibió una llamada inesperada. Su abuelo, el viejo Ernesto, había fallecido y él había sido llamado para ayudar a organizar el entierro. Sin pensarlo dos veces, Rodrigo se dirigió al cementerio local, un lugar que siempre había tenido una reputación sombría e inquietante. Eran cerca de las 11 de la noche cuando Rodrigo llegó al cementerio. La luna llena iluminaba débilmente las tumbas, proyectando sombras largas y distorsionadas sobre el suelo. Mientras caminaba entre las lápidas, una sensación de incomodidad le envolvía. El aire estaba cargado de una humedad fría, y el silencio era tan profundo que podía oír el latido de su propio corazón. Rodrigo encontró al sepulturero, un hombre de aspecto cansado, que le dijo que el trabajo estaba casi terminado. Solo queda cerrar el ataúd y asegurarnos de que todo esté en orden, le explicó el sepulturero con voz grave. Rodrigo asintió y comenzó a ayudar. Mientras trabajaban, escuchó un extraño susurro que parecía venir de todas partes y de ninguna al mismo tiempo. No le hagas caso, dijo el sepulturero, notando la preocupación en el rostro de Rodrigo. Aquí siempre pasan cosas raras. La gente dice que hay una sombra que se aparece de vez en cuando. A pesar de sus intentos de ignorar el comentario, Rodrigo no pudo evitar sentir un escalofrío recorrer su espalda. De repente, el sepulturero dejó caer una pala, y el sonido resonó en la noche tranquila. Rodrigo se inclinó para recogerla, cuando de repente vio algo que lo dejó paralizado. Una figura oscura, con forma humana pero sin rasgos definidos, se movía lentamente entre las tumbas. El pánico se apoderó de Rodrigo. La figura parecía deslizarse sobre el suelo, como si no tocara la tierra. Rodrigo intentó llamar al sepulturero, pero su voz se ahogó en un grito silencioso. La sombra se acercó cada vez más, y con cada paso, el aire se volvía más helado. Rodrigo sintió que su respiración se aceleraba mientras la figura se aproximaba, sus movimientos implacables. Desesperado, Rodrigo corrió hacia la salida del cementerio, pero las sombras parecían cerrar el camino, envolviéndolo en una oscuridad opresiva. La figura estaba cada vez más cerca, y Rodrigo pudo distinguir que tenía los ojos vacíos y la boca abierta en una mueca grotesca. Cada vez que intentaba girar la cabeza para ver la sombra, sentía como si algo invisible lo empujara de vuelta hacia el horror. Finalmente, Rodrigo logró salir del cementerio, jadeando y temblando.
Miró hacia atrás y vio que la sombra se detuvo en la entrada, como si estuviera esperando que él regresara. Con la adrenalina aún corriendo por sus venas, Rodrigo se fue corriendo hacia su casa, con la certeza de que lo que había visto no era un simple espejismo de la noche. Desde aquella noche, Rodrigo nunca pudo deshacerse de la imagen de aquella figura oscura. A veces, cuando camina por las noches, siente que algo lo sigue, y la sombra de San Juan de los Lagos siempre parece estar a sus espaldas, esperando en la oscuridad. Gracias por unirte a nosotros en este escalofriante episodio. Déjanos en los comentarios de qué otro tipo de relatos te gustaría que habláramos. ¿Tienes tu propio relato espeluznante para contar? Puedes mandarlo a nuestro grupo de Facebook, te dejamos el enlace en la descripción. No olvides suscribirte y seguirnos para más emocionantes historias de horror. Hasta la próxima pesadilla.